respecto a la inflación. Pero para profundizar más de este tema, Marcela Paga, ¿no? Vamos con análisis, porque además es información, Nacho, oficial. Son datos de estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual cobran relevancia, sobre todo porque todavía no conocemos estos mismos datos que te vamos a mostrar ahora según el INDEC. Vamos a hablar de cuánto necesita entonces una familia tipo. 2 personas adultas económicamente activas que mantienen a 2 niños que están en edad escolar. 24.865 pesos. Eso es lo que se necesita ¿para qué? Para poder adquirir bienes, servicios como puede ser el transporte, la vestimenta y el alimento necesario para no caer detrás del umbral de la pobreza. Es un 45,6% más de lo que necesitaba esta misma familia tipo en la ciudad de Buenos Aires un año antes. Es una variación relevante y una variación que nos habla también de cómo está desproporcionado el costo de una canasta en relación a los sueldos. Cómo ha quedado desfasada la actualización de una canasta que mide, en principio es la única estimación que tenemos en Argentina para determinar quién es o no pobre, versus el poder adquisitivo de los argentinos. Y fíjate que esta estadística además subestima en realidad lo que es la realidad del porteño, porque en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más caras del país, ser propietario no es fácil y la mayoría son inquilinos. Y en esta estadística no está contemplado el alquiler. Es decir, que se presume que esta familia necesita este dinero siendo propietario. Si tuviera que poner también de su bolsillo el alquiler, por supuesto este número sería elevado, mucho más elevado. Y vamos a dar vuelta a la página porque vamos a centrarnos en lo que sucedió con alimentos. Fíjate la inflación en alimentos. El salto en un año es del 49% para la canasta alimenticia. Son los alimentos que necesita una familia, según la estadística oficial, para poder comer y no ser indigente, es decir, para tener sus valores nutritivos al menos cubiertos en lo mínimo e imprescindible. Son 12.238 pesos que tuvo que reunir esta familia en diciembre para poder llegar a esa cantidad de alimentos necesarios. Y estimamos que seguramente si uno empieza a hacer cálculos puede llegar a ser mucho más lo que gasta una familia. Pero esto es lo básico, lo mínimo e imprescindible. Estamos hablando para no ser indigente, no para tener un buen pasar o para estar cómodo, para tener lo mínimo. Lo mínimo, y además es, bueno, esto marca también una inflación importante en diciembre porque subió el 1,7%, es decir, diciembre versus noviembre. Pero en total, cuando mirás ya el año lo que pasó, subió un 49%, más que el índice de precios al consumidor. Hay que ver también, y también para tenerlo en cuenta, cuál va a ser el punto de vista médico de esto, ¿no? O sea, en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de alimentos que se puede conseguir por esto, cómo impacta en la dieta, cómo impacta en, por ejemplo, la actividad mental, ¿no? A través de lo que uno va comiendo, en función de cómo esto muchas veces complica. Lo vemos a veces en el desarrollo y la educación. Exactamente. Lo vemos a veces, ¿viste? Cuando, por ejemplo, uno visita alguna comunidad aborígena allá en el norte y demás, que generalmente tiene una dieta farinácea, que por ejemplo los chicos en la escuela a veces se duermen directamente. Sí, les cuesta mucho, o sea, mucho más comprender y analizar la información que se le da en el colegio. Pero mientras te escuchábamos, Marce, pensaba, ¿cuál es, no sé si lo tenés presente, el salario promedio en la ciudad de Buenos Aires? Está en torno a esos 25.000 pesos y estamos hablando del sector formal, clase media. Pero detengámonos en esta situación, ¿no? Aquellas personas que están atadas al salario mínimo vital y móvil y que tal vez son sostén de familia, y hay muchas realidades así, también dentro de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, hoy están estos valores. ¿Qué va a pasar? Va a ir evolucionando, en junio se prevé que tenga un salto, pero lo cierto es que necesitas más de 2 salarios mínimos vital y móvil para cubrir la canasta básica total, para no ser pobre. Y esa relación es lo que está haciendo ruido en las estadísticas, porque muchos dicen, ojo, que en otros países de la región no se necesita tanto. El salario mínimo vital y móvil sirve para cubrir mucho más de lo que sirve en Argentina. Es cierto, Ciudad de Buenos Aires tiene costos que por ahí están un poquito por delante de otras ciudades, pero no deja de ser una realidad, no deja de ser una estadística oficial y no deja de poner sobre el tapete algo que muchos economistas están advirtiendo, que al subir el costo de los alimentos y de los servicios, quizás sobre el tramo del año, incluso el último tramo del año 2018, incluso con plena recesión, más gente entró en lo que se denomina pobreza o indigencia. Así que veremos si con la quizás llegada del campo, los dólares y la economía que empieza a brotar, los salarios mejoran y esa gente puede salir de esa situación. Ese dato que dabas, Marce, es un dato que preocupa también en el gobierno nacional, el dato de la pobreza, ¿no? ¿Cuántos nuevos pobres hay en la Argentina? Y es un dato que se va a conocer a fines de marzo. Es un dato en el que hay puesta atención en todo el gobierno nacional porque
es un año electoral y ustedes se acuerdan que Macri había dicho... Una de las promesas fundamentales de la campaña. Yo quiero que me recuerden por haber terminado con la pobreza en la Argentina o por haber contribuido a eliminar la pobreza en la Argentina, y sí lo agarra el final de su año con estadísticas que no acompañan en esa intención. Digo, más allá de que después podamos discutir cómo llegamos hasta acá, ¿no? Los por qué, el número siempre es clave y además genera mucho impacto. Exactamente. Gracias, Marce. A ustedes. Nosotros vamos a una...